Saluditos y bienvenidos, por acá estamos de vuelta con una gelatina, en este caso gelatina mosaico en vasitos, ideal para fiestas infantiles. Así que vamos a comenzar, créanme que queda deliciosa. Muy bien, por acá tenemos 4 sobres de gelatina de distintos sabores. Estos son de 40 gramos cada uno y vienen para ser preparados en 500 mililitros de agua o 2 tazas de agua. Pero si eres de otro país y la gelatina viene distinto, quédate ahí que ya te explico cómo lo vas a hacer tú. Por acá tenemos una taza de agua muy caliente o 250 mililitros. En ella vamos a disolver uno de los sobrecitos de gelatina. Vamos a disolverlo, que no quede nada, pero nada de grumos. Este sería nuestro primer paso, preparar cada sobre de gelatina por separado. Es importante que sigas cada uno de los pasos que te voy a dar yo a continuación para que tengas éxito con la elaboración de tu gelatina. Una vez disuelta por completo, le vamos a agregar media taza o 125 mililitros de agua fría y vamos a mezclar hasta que se integre muy bien. Entonces, si te fijas, yo estoy utilizando menos agua de la que me pide el fabricante. En este caso estoy utilizando solo el 75% del agua que él me pide. Y lo hacemos así para que nos quede más firme esta gelatina y luego podamos cortarla y trabajar con ella. Sigo explicándote por acá. Una vez se haya integrado muy bien, vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente para luego verterla en los recipientes que hayamos seleccionado para que se cuajen. Y mientras tanto puedes ir preparando los otros sobrecitos de gelatina. Una vez se haya enfriado, vas a comenzar a verterla. Utiliza los recipientes que tengas en tu casa. Yo no he comprado ninguno. Solamente verifica que tengan capacidad mínima de 375 mililitros y de qué altura tú quieres que te queden tus gelatinas. Yo tengo uno más grande, pero me va a quedar muy delgada. Aquí ya vas a ver cómo la vamos a cortar después. Vas a dejar que se cuajen bien duritas, perfectamente, por lo menos 4 horas, 5 horas. Yo las hice en la noche anterior porque me gusta más de esa manera. Y luego las vamos a cortar trazando líneas, por lo menos como un dedito de distancia. Y como estás viendo, este recipiente es alto, ellos van a quedar como unos rectángulos, pero no hay problema, porque luego podemos cortarlos a la mitad. Esto te digo porque tú ves que utilizan bandejas y estas cosas, son personas que normalmente trabajan con esto y ya tienen sus herramientas, pero nosotros que lo hacemos de forma esporádica, podemos utilizar lo que tenemos en nuestra casa a mano. Así me quedaron. Yo utilicé sabor piña, naranja, limón y frutos rojos. Tú puedes utilizar los colores que tú prefieras o sabores. Una vez están todos cortaditos, comenzamos a distribuirlos en nuestras copas y aprovecho por acá para invitarte a ver también 2 recetas de gelatinas que he hecho previamente. En este caso fueron con yogur. Al final te voy a dejar las tarjetas para que toques en ellas. Fíjate, yo tengo vasos o copas de 210 mililitros y voy a distribuir una primera capa de cubitos de gelatina utilizando los 4 colores. Agrego aproximadamente 3 a 4 cubitos, 5, por ahí va la cuenta. Yo sé que pesó 70 gramos la cantidad que agregué. Luego de que hacemos eso, vamos a preparar la gelatina de leche. Por acá tengo 900 mililitros de leche a temperatura ambiente. Importante que la tengas fuera de la nevera por lo menos 2 horas antes. Y le vamos a agregar una lata o 390 gramos de leche condensada. Esto va a ser para endulzarla, le va a dar muy buen sabor, va a quedar muy rica, no queda excesivamente dulce, queda perfecta. Mezclamos hasta que se integre muy bien y te cuento que tú puedes hacer tu leche condensada casera. Yo tengo acá una receta que también la puedes utilizar. Ahora le vamos a agregar, en mi caso, media cucharadita de vainilla porque esta es concentrada y si me descuido me amarga la preparación. Pero si tú tienes una vainilla que es menos concentrada, utiliza una cucharadita. Lo mezclamos y vamos a reservar esto por acá para seguir con el siguiente paso. En este momento vamos a comenzar a hidratar la gelatina sin sabor. Yo tengo 30 gramos o 4 sobres de 7,5 gramos cada uno. Lo vamos a colocar en un recipiente metálico porque recuerden que no tengo microondas y lo hago en baño María, ¿sí? Y lo voy a hidratar con una taza o 250 mililitros de agua a temperatura ambiente. Mezclamos, dejamos que se disuelvan los grumitos, van a quedar los típicos de la gelatina sin sabor y dejamos reposar por unos 5 a 10 minutos aproximadamente.
Y aprovecho para explicarles, si la gelatina que ustedes compran en su país es por ejemplo de 80 gramos y dice que es para ser preparada en 1 litro de agua, ustedes van a utilizar 750 mililitros, es decir, siempre el 75% de lo que les esté pidiendo. Ya por acá esta gelatina se hidrató luego de 10 minutos, miren, parece una esponja, y nos vamos a preparar el baño María. En una olla más grande vamos a agregar agua suficiente de manera que quede flotando el recipiente donde tenemos la gelatina sin sabor. Prendemos la estufa y vamos a dejar que el agua se vaya calentando, puede ser a fuego medio o mínimo. Y ella solita, a medida que el agua se calienta, se va derritiendo hasta que nos quede así transparente sin grumitos. Y si se fijan, en un recipiente así grande es más fácil. Si van a ver las gelatinas de yogur, yo la disolvía en una quesillerita pequeña que tengo y ahí tarda un poquito más, hay que ayudarla un poco, pero acá es sumamente rápido. Una vez disuelta la gelatina sin sabor, la vamos a agregar en la mezcla de leche condensada y vainilla que habíamos preparado previamente. Por acá yo tengo ya mis vasitos, recuerden que ya habíamos agregado una primera capa. Y ahora vamos a comenzar entonces a rellenar los vasitos con la gelatina de leche más lo que falta de los cubitos de gelatina. Y acá les voy a dar dos opciones de preparación. Bueno, no de preparación, sino de armado. ¿Cómo podemos armarlas? Yo tengo por acá una taza que tiene capacidad para 1/3. Y esa va a ser mi medida para ir rellenando estas copas. A todas les voy a agregar la misma cantidad inicialmente. Y por acá están las dos opciones de las cuales te hablaba. Tú puedes decidir que tu gelatina tenga más cantidad de gelatina de leche y menos cubitos. Entonces agregaste los primeros 70 gramos aproximadamente y luego terminas de rellenar con gelatina de leche. O decides agregar una segunda capa de cubitos de gelatina, que así es como yo lo voy a hacer en este caso. Y luego completas con gelatina de leche. Pero si decides la primera opción, tienes que preparar el doble de la gelatina de leche. Y de las gelatinas de colores, si solamente vas a hacer las cantidades que hicimos inicialmente, 4 sobres de 40 gramos. Y con estas cantidades que te di inicialmente de la gelatina de leche y los cubitos me rindió para 12 unidades con capacidad de 210 mililitros aproximadamente. Vas a ver que los dejé hasta arriba y me sobró apenas un poquitito de gelatina de leche. Y si has llegado hasta este punto, te invito a que por favor te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise del próximo video que subamos. Déjame un comentario, un me gusta y comparte en tus redes sociales. Una vez que llenamos todos los vasitos, los vamos a llevar a refrigeración. Ya está comenzando a cuajar, pero debe estar refrigerada. La gelatina de leche, una vez que tú le agregues la gelatina sin sabor, no debe quedar caliente. Si llega a quedar caliente, deja que le bajes la temperatura para que no te derritan los cubitos. Si se te cuaja, puedes ponerla en baño María para que se derrita y puedas terminar de trabajar, pero es importante que esto lo hagas de forma continua y sigas los pasos que te di. Siento que he explicado todo lo necesario, sin embargo, si te surge una duda me la puedes hacer saber en la sección de comentarios. Por acá te voy a hacer un resumen de los ingredientes, también los vas a encontrar en la caja de descripción del video. En total utilicé 4 sobres de gelatinas de distintos sabores de 40 gramos cada uno. Cada sobre fue disuelto en una taza de agua caliente más media taza de agua fría. También utilizamos 30 gramos de gelatina sin sabor, la cual fue hidratada en una taza o 250 mililitros de agua a temperatura ambiente. Usamos 900 mililitros de leche entera a temperatura ambiente, una lata de leche condensada o 390 gramos aproximadamente, media cucharadita de esencia de vainilla y lo que fue gelatina sin sabor, leche condensada, leche y vainilla, la utilizamos para preparar la gelatina de leche. Refrigera mínimo 4 horas, mientras más tiempo mucho mejor, yo dejé pasar 10 horas aproximadamente. Por acá en pantalla te están apareciendo unas tarjetas que te llevan a otros videos que he hecho previamente y que te invito a que por favor vayas a verlos y disfrutarlos. El resultado final de la gelatina es este que estás viendo a continuación. El sabor es delicioso, tienes que hacerla, probarla y contarme. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.